Seguimos con el licenciado Gabriel Mazaro y bueno, me quedaron picando algunos otros temas, creo yo, que se disparan de esto. Uno es cuando una persona, por los temas de celos o cualquier otro tema, ya forma un hábito, ¿no? Es decir, y ya empieza a ser más grande, digamos, ya pasa a los 30, y ya armó un circuito de razonamiento, de actitudes, y las tiene conformadas. Yo soy así. Me han dicho a veces gente, yo soy así, y ya lo ponen en un cuadrito, no tienen manera de cambiarlo. Hay un tema, ¿no?, que se relaciona con dos aspectos que los hemos hablado y que creo que son de alguna manera muy determinantes, que son las etiquetas y las máscaras. Las máscaras a veces se nos hacen placenteras, siendo una forma inauténtica de mostrarse, simplemente porque con eso vos querés complacerte a vos mismo en la mirada que vos tenés con los otros. Entonces terminás haciendo cosas o terminás teniendo un comportamiento o una forma de ser o una máscara, que sería, digamos, todo lo que acompaña a eso, que en realidad no es auténtica, sino que simplemente lo haces porque por hábito te acostumbraste a qué es lo que se espera de vos. Entonces terminás vos siendo lo que se construyó como imaginario de quién es uno. Ahí es cuando uno dice, es un careta. Es una careta, pero por lo general uno no la tiene vendida como careta, uno la tiene comprada como una forma de ser por el hábito que se espera de quién sea yo, por el hábito de qué idea tienen de mí. Y ahí viene el tema de la etiqueta. ¿Cómo me etiquetan a mí, ¿no? Si yo soy el que se espera que sea el rey de la fiesta, el que viene a contar chistes, el que sea el que siempre está llamando la atención, a veces, aunque no tenga ganas, yo ya sé que tengo que ocupar ese rol. Es como que ya sos el arquero y sabés que tenés que ir al arco, punto. Actúa. Y terminás actuando. La máscara es la que te habilita a la acción, ¿no? A ese tipo de actuación. Y tenés la etiqueta de saber que vos tenés que cumplir ese rol dentro de ese grupo social. Ahora, lo haces por hábito, lo haces por costumbre, lo haces porque es lo que se espera de vos, lo haces porque de alguna manera es la forma en que vos crees que encajás en ese espacio. ¿Y desde qué lugar se creó ese hábito? Y desde el lugar donde yo no sé si me siento cómodo haciendo algo distinto porque ya creo que eso es lo que tengo que hacer. Cuando uno se pone a pensar ese hábito que uno construye, es de alguna manera como el sendero que uno, viste, cuando uno va a un lugar. El camino recorrido agreste, que sabes que te lleva a algo, por lo menos. Exactamente, un lugar agreste que de alguna manera solamente pocas personas, si vos tenés que cortarlo por un lado o por otro, capaz que es lo mismo, te lleva al mismo lugar. O capaz que no, capaz que es más lindo el otro, pero simplemente como está el sendero recorrido, uno camina por los hábitos que uno ya tiene armado. De esa manera es que uno a veces repite, hasta inconscientemente, situaciones con las relaciones con los demás, que luego, si te pones a pensar, no es auténtica, simplemente es porque es lo que vos creíste que esperaban de vos. Pero eso no se da también un poco en no tener una apertura mental, en no conocer, no ser un poco curioso, ver, hay otras formas de vivir, hay gente que le da mejor resultado a otra cosa. Sí, pero la base de la resistencia al cambio es el miedo, es la comodidad y también es la negación a querer encontrar algo distinto. Vos ya creés que esta manera es la ideal, o sea, te compraste una fórmula que vos no sabés si realmente es la única fórmula que puedes aplicar. Vos decís, una persona que sea curiosa, que quiera buscar algo distinto, y sí, pero esa persona ya no tiene estos condimentos, esa persona ya superó los miedos, ya superó esa comodidad, ya superó la negación y por ende supera la resistencia al cambio. La curiosidad es la madre del cambio. Si yo no soy curioso, me quedo con lo que ya tengo porque no quiero experimentar algo distinto. Yo ya sé que acá estoy bien. Me creé una zona de confort falsa y posiblemente hay mejores opciones, pero obviamente la base de la resistencia al cambio es el hecho de yo creer que tengo lo mejor que puedo tener con lo que tengo, aunque no esté bien. Estoy conforme y en esa conformidad hago mi zona de confort. Los neurocientíficos, que se han puesto un poco de moda en estos últimos tiempos, dicen que el cerebro es vago, que hace siempre los mismos razonamientos y por eso nos lleva a hacer siempre las mismas cosas y a veces nos dan resultados y otras veces son los mismos errores. Sí. ¿Eso se puede modificar? Vos lo que sí es la neurociencia. Y la neurociencia de por sí establece que los parámetros con los cuales el cerebro se maneja, más que el cerebro, la mente, se maneja, es en función a determinadas reglas. Esas reglas se basan en sesgos.
Los sesgos son aquellos que me permiten a mí encontrar esas formulitas, como decís vos, de hacer las cosas con el menor esfuerzo posible. Porque una vez que me acostumbré a hacerla, yo ya sé que de esa manera lo hago, ya está, es mi forma de hacerlo. ¿Sí? Pero tenemos el riesgo, ¿no? El gran riesgo que siempre se dice que si tu única herramienta es el martillo, todos los problemas tienen forma de clavos. Claro, ahora, eso que yo te digo de la apertura mental que hay que tener, la curiosidad en buscar otras cosas, eso cuando uno no lo tiene, una persona no tiene eso, ¿qué obedece? ¿Al miedo o qué? Yo creo que de por sí la base general que siempre nos obliga a caminar el mismo sendero y no investigar otros senderos es miedo y comodidad, van de la mano. Ahora, la comodidad capaz que es la madre del miedo, porque de alguna manera a partir de sentirme cómodo yo siento que otra cosa que no sea esta me genera miedo, o el miedo de alguna manera es el que te dice déjame así, yo no sé lo que puede pasar, no sé qué riesgo voy a meterme, yo sé que por acá voy bien, ¿para qué voy a cambiar? Entonces, a partir de ahí yo creo que esa es la base sobre la cual uno no quiere cambiar y te acostumbras a caminar por los mismos senderos. En base a lo primero que te dije, la persona que ya tiene en un cuadrito establecido el esquema de cómo es la vida, cómo vivir, aunque le duela y no le vayan bien las cosas, quedó ahí. Eso, en base al miedo, en base a eso, ¿se puede, es decir, romper ese miedo y puede actuar de otra manera o puede hacer algo distinto? La posibilidad de cambio yo creo que tiene que romperse desde una necesidad que vos no veas satisfecha, desde una forma donde lo que era cómodo deja de ser cómodo. Duele, algo que duele. Algo tiene que dolerte desde el lugar de ya no me siento cómodo, no me siento bien, lo que hasta ahora me hacía sentir bien ya no me place, o me doy cuenta, como decíamos hoy, desde el lugar de la mirada hacia los demás, decir, ¿qué me pasa a mí que no logro cosas que otros logran? ¿Y desde qué lugar? Y ya no del lugar de la envidia, sino del lugar de la autopercepción, de no sentirse bien con no haber logrado lo que uno quiso en la vida, o como decís vos, el dolor, el duelo, la pérdida. Hace falta a veces a una pérdida que te pegue una cachetada y te haga despertar y decir, esto no es lo que yo quiero para mí. Yo este camino que hice ya no me resulta cómodo, me hace ruido, no me siento bien, no me genera el placer que yo sentía antes. Y en esa sensación de que algo de lo que vos hiciste siempre ya no te sirve o no te gusta, ahí comienza la posibilidad de un cambio. Pero te tengo que sacar de esa zona de confort, te tengo que sacar de esto, y no sacarte los miedos. Lo capaz que los miedos los tenés, pero lo empezás a enfrentar. Lo que te faltaba salir de ese lugar. Lo que te faltaba antes era la idea de tener algo dentro tuyo que te diga, sí, tengo miedo, pero no importa, salgo igual. Sí, lo intento igual. Sí, lo voy a hacer igual. Salgo de esta idea de negación, que era otro de los elementos que habíamos mencionado, de pensar que se me va a solucionar lo que yo espero, que en este camino yo voy a encontrar lo que estoy buscando. Y digo, no voy a encontrar nada, es mentira. Es algo que me autoconvencí en algún momento de que yo iba bien por el camino correcto, en donde iba a encontrar el cofre de oro, y no, ¿sabes qué? Me doy cuenta que ese cofre de oro no existe. Claro. Obedeciendo un poco hoy en día con las redes, las memes y todo eso gira de una manera impresionante, hay gente que le da mucha bolilla, gente que no, y Einstein es el que dice, haciendo las mismas cosas no podés esperar resultados distintos. Es decir, obedece a eso. De buena manera sí. No sé si viene de la misma mano o a veces uno viste que los autores son tan automencionados que no sé qué, pero también se le atribuye a Ford la frase de que es estúpido suponer que haciendo lo mismo voy a conseguir resultados distintos. Entonces, de alguna manera hablamos de esa sensación de que no se puede cambiar la realidad desde el mismo círculo en donde se creó ese problema, que también hablamos de Einstein, ¿no? Uno no puede solucionar los problemas con las mismas herramientas con las que se crearon. Tengo que buscar nuevas herramientas. Y si sigo siempre en el mismo círculo, no la voy a encontrar ahí. La solución no está ahí. La solución está afuera. La solución está en otros senderos. Y tendré que agarrar el hacha o el machete y hacer nuevos senderos. Y capaz que sí. Y capaz que tenés que hacer que tu vida, que es una sola, tenga otro sentido, que no es el sentido de la comodidad, sino el sentido de la curiosidad, de experimentar cosas distintas, de suponer de que este sendero que de alguna manera me es cómodo no me es auténtico,
pero te tiene que estar incómodo en algún momento, tenés que salir de esa sensación de, estoy bien, así, ¿para qué? No, total, si con esto que tengo me sirve, si con esto me basta. Vos me nombraste en el bloque anterior la madre del problema y la abuela del problema. Sí. ¿Y cuál es la madre del miedo? La abuela, digamos, del problema, es decir, la madre del miedo. Yo creo que el miedo es un sentimiento básico que de alguna manera es bueno en muchos casos y malo en otros. O sea, cuando uno habla del amor, del odio, del miedo, habla de esas emociones básicas que de alguna manera ya nos vienen con el paquete, ¿no? Yo creo que desde la antigüedad, el primer hombre primitivo, cuando encontró que el miedo le hacía no salir a la oscuridad porque podría haber un animal que lo acechaba, era un miedo que lo cuidaba. Con lo cual, el miedo bien llevado, bien entendido, de alguna manera es una alerta, es algo que te sirve. No podemos estar sin miedo. Sí, seríamos temerarios. Un temerario es una persona que está condenada a la muerte o a matar a otro simplemente porque no le importa el resultado. Entonces, yo creo que el miedo es una herramienta necesaria para poder manejarse en la vida. Ahora, ¿qué pasa cuando ese miedo se va a la línea de la exageración del miedo, la no fundamentación de por qué tenés miedo a algo que de última instancia vos no sabés hasta qué punto es peligroso, sino que vos le atribuís una condición de peligro que capaz que no la tiene? Me disparás un tema muy importante, me gustaría, pero creo que lo llevaría un poco más a lo social, pero me gustaría ir a una pequeña pausa de la temeridad. La UNM es una universidad nacional, pública y gratuita. Conoce más sobre las carreras en www.unm.edu.ar. Universidad Nacional de Moreno. Nuestro derecho, nuestro lugar, nuestro futuro. Continuamos en Vínculos con Gabriel Mazaro, y quedó pendiente diferenciar, a veces que muchos no lo tienen en claro, la diferencia entre lo que es temerario y lo que es la valentía. Hay gente que es valiente, ¿no?, para determinadas cosas de la vida, enfrenta determinados problemas. ¿Quién es temerario? No sé. Y quién es cobarde, por supuesto, que está en la otra punta. Sí, obviamente son tres extremos. La valentía y la cobardía creo que lo podemos ver como dos límites, ¿no? Uno donde la persona prefiere no enfrentarse al enemigo y resguardarse desde el lugar de no sea cosa que me lastime, no sea cosa que me dañe, no sea cosa que me mate. Y el valiente, que es el que enfrenta sabiendo que obviamente tiene recursos para poder hacerlo. Y yo creo que superado eso, si al valiente le sacás el miedo y la conciencia de la pérdida, tenés el temerario, que es la persona que de alguna manera no le importa tal vez tanto el perder, o no tiene la idea de que puede perder, o cree que no puede perder, y obviamente no usa estrategias adecuadas, se enfrenta, se sostiene solamente en su propio ego desde el lugar de la lucha, y no tanto tal vez como el valiente podría haber sido desde la confianza en sus habilidades, en su estrategia, en su disciplina de combate para poder llevar adelante el plan de acción que tiene. Entonces, desde esos tres lugares, obviamente, el lugar más entendible es el del cobarde, que de alguna manera es cobarde para un sentido extremo de su autoprotección. Porque si vos tenés un soldado cobarde que está dejando solo a sus compañeros, le está sacando un recurso al equipo, le está sacando algo que puede generar que la batalla genere una diferencia, esa persona más por este que se escondió y no quiso salir y se quedó en la trinchera. Pero si vamos al caso, los valientes son los que empoderan a los demás y que de alguna manera hacen que los demás vayan adelante. El temerario va solo, porque el temerario se cree que él solo basta y ni siquiera le importa mirar para el costado si tiene un compañero o no. Entonces, en algún punto el cobarde y el temerario son parecidos.
Pero el Temerario tiene un tema de omnipotencia muy grande. Claro, totalmente. Tiene su ego tan alto que obviamente cree que puede hacerlo sin necesidad de tener a los demás a su costado, y va de una manera tal que yo voy y no me importan las consecuencias, no me importan las estrategias, no me importa quién pierde, yo sé que gano. Pero obviamente hay algo de psicótico en ese pensamiento temerario, ¿no? Hay algo, digamos, de locura en esa idea de no poder uno tener en cuenta que sí, hay una alternativa de riesgo, y esa alternativa de probabilidad es que también te puede ir mal si no vas por el camino correcto. Muchas veces se habló de que ir a comparaciones o metáforas bélicas ensucian un poco una charla, de ir todo como si fuera una guerra, combates, los búnkers en política, todo. Pero en realidad las situaciones límites son las disparadoras de esto, ¿no? Pero volviendo al tema que hablábamos en el bloque anterior, una persona que está en un círculo vicioso y no sale, ¿no?, de su zona de confort, a veces la salida esa es una salida traumática. Sí, pero yo creo que la derivación de suponer que un combate es algo bélico es el que lo quiere poner en ese entorno. La vida es un combate de alguna manera. Uno está permanentemente batallando, desde que te levantás a la mañana y tenés que batallar contra tu cansancio. Ahora, si le querés dar un tono bélico a eso, ya es un tema de cuáles son las guerras en las cuales uno se posiciona. Acá no hablamos solamente del hecho de saber que uno tiene una vida militarizada. Estás cantando el tango uno busca lleno de esperanza. Obviamente, y desde ese lugar que lo que uno busca a veces es difícil de conseguir. Hay un combate, hay una batalla que no tiene un contexto bélico, tiene un contexto, digamos, de superación, un contexto de pelearla, un contexto de darle. Es como cuando dice, hay que apostar a la vida. Ah, no, te estás metiendo en un tema de apuestas, estás hablando ya de lo que es el vicio que tenemos que combatir. Pero no estoy hablando de apostar desde el lugar, no del juego, de poner plata para una ficha. Estoy hablando del hecho de cómo jugás a algo desde un lugar de la metáfora. Por eso digo, el hecho de que la vida es una batalla y que uno no puede bajar los brazos, sino que tiene que seguir. Yo no te digo, agarra el fusil y empieza a darle a todo. Te digo, usa tus herramientas. Si lo querés, y capaz que porque muchas veces hemos vivido de la antigüedad, vivimos el tema que las batallas siempre fueron parte de nuestra vida desde lo bélico. Uno dice, bueno, ¿cuáles son tus armas? Entonces ahí es donde las metáforas uno la puede ver del lado bélico, pero usemos la metáfora del lado de una metáfora, digamos, más pacífica, y suponer que hablamos de las herramientas que uno tiene para poder combatir las cosas que uno tiene que mejorar en la vida. Que son las cosas que nos llevamos a la almohada cuando nos vamos a dormir o nos despertamos pensando en esa batalla. Seguramente, pero está bueno salir pensando, insisto, si alguna mente sensible se molesta por la palabra batalla, que me dé un sinónimo, porque de alguna manera yo creo que la batalla es el hecho de que no tenés que entrar en la zona de confort de la paz permanente. La paz es una conquista, la paz es un logro. Los que logran la paz de alguna manera interior es porque superaron ciertas batallas también interiores. Entonces, ¿qué es la paz? ¿Lo contrario a la batalla? No. Yo creo que hay batallas que se hacen en paz. Hay batallas que no son bélicas. Hay batallas que no son de una manera de confrontación de vida o muerte. Son batallas personales que uno tiene que hacer todos los días con uno mismo, de saber qué cosas tiene que superar, qué cosas no tiene que procrastinar, qué cosas no tiene que patear tanto, sino que tenés que batallarlas, tenés que enfrentarlas, tenés que, no ser como el cobarde que se queda en la trinchera, sino que tenés que salir al frente y decir, bueno, a ver, ¿qué pasa con este tema? Hay que solucionarlo. Bueno, lo hacemos. Y de esa manera, fíjate como que muchas cosas, sin ir a lo bélico, estamos en batalla. Muchísimas gracias, Gabriel. Un gusto para mí, como siempre. Y en esto último me despertaste un montón de temas para la semana que viene. Para el próximo encuentro. Para el próximo encuentro. Muchísimas gracias. Nos despedimos hasta la próxima.